Bienvenidos al taller de riesgo de crédito, pérdida esperada, soy Elton. En este taller te proporcionaremos una comprensión práctica y concisa de la metodología y conceptos clave para el cálculo de pérdida esperada según la Resolución 225 emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Comenzamos. Aquí está la resolución de riesgo de crédito, la 225, y tiene una resolución bastante larga, extensa, bastante completa. Sí, la superintendencia creo que fue en esta ocasión en riesgo de crédito muy detallista de qué es lo que busca, y son un montón de cosas, ¿sí? Que tenemos que las etapas de identificación, que la etapa del proceso de concesión, que la etapa del proceso de administración, de recuperación de cartera, de la mitigación, o sea, un montón. Pero en lo que tiene que ver con la cuantificación, con la definición y asimismo de las metodologías, lo que nos está pidiendo la superintendencia es calcular la pérdida esperada. Sí, entonces aquí nos dice que es básicamente la definición de pérdida esperada, que es lo que nosotros tenemos que evaluar, que fundamentalmente lo que nosotros vamos a buscar aquí es determinar cuál es la magnitud de provisión que la cooperativa debería tener de acuerdo a las matrices de transición que tenga la institución en función de su comportamiento de pago. Voy a concentrarme un poquito más en esta línea e intentar ser lo más claro y específico en este tema. Cuando nosotros hacemos riesgo de crédito, en general, no solamente hablemos de riesgo de crédito, cuando nosotros hacemos riesgos, sí, nosotros tenemos que hacer básicamente 4 funciones básicas: identificar, cuantificar, mitigar y monitorear los riesgos. Entendiéndole fundamentalmente el riesgo como la probabilidad de que se presente un hecho generador de pérdidas que la institución tiene que, sí, mitigar. Si es que yo tengo un evento generador de pérdidas en riesgo operativo, tengo que mitigarlo. Si tengo un movimiento de tasas de interés que me vaya a afectar, si el riesgo de mercado, tengo que mitigarlo. Si es que yo tengo un problema o una deficiencia de liquidez, sea por concentración, sea por volatilidad, sea por brechas, tengo que mitigarlo. Y en riesgo de crédito, lo que se busca fundamentalmente es que las instituciones en este proceso de identificación, cuantificación, mitigación y monitoreo del riesgo de crédito puedan determinar si es que tienen o no tienen la suficiente capacidad patrimonial para seguir absorbiendo posibles pérdidas que se puedan presentar como consecuencia del deterioro de la calidad de la cartera de nuestros socios. Eso en términos generales. Para lo cual, el día de hoy, de acuerdo a la normativa vigente, que la tenemos aquí, sí, nosotros tenemos que calificar nuestra cartera todos los meses, constituir provisiones y asegurarnos de que dichas provisiones estén debidamente cubiertas. Primero, por el lado del gasto, con la cuenta 44, después va la cuenta 1499, el tema de provisiones, y posteriormente, en el caso de que nosotros tengamos la suficiente o no tengamos la suficiente cobertura, con nuestro patrimonio. Aquí voy a hacer un dibujito, ¿sí?, que es básicamente lo que nosotros vamos a evaluar. Si este es el balance de la cooperativa, tenemos el activo, aquí tenemos el pasivo y aquí tenemos el patrimonio. Sí, nuestro trabajo fundamental es captar recursos del público y administrarlos fundamentalmente en cartera de crédito. Captamos fondos, depósitos, obligaciones en cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, obligaciones financieras con terceros, e incrementamos nuestro fondeo. Tomamos estos recursos, los trasladamos al activo y colocamos fundamentalmente en cartera. Aquí viene el concepto básico y central de nuestra gestión de riesgos. Sí, y es que entre el activo y el pasivo y el patrimonio se produce un corte. ¿Qué corte? El corte del riesgo. ¿Qué significa esto? Significa que si la institución tiene alguna pérdida por concepto del deterioro del valor de sus activos, por ejemplo, no cobro el crédito, si mi activo pierde valor porque mi cartera se deteriora, porque mi cartera tiene problemas de cobranza, porque mis socios incumplen sus obligaciones en las fechas contractuales, evidentemente, si es que un socio tiene, por ejemplo, $10,000 de crédito, no es lo mismo que tenga 0 días de mora que tenga 180 días de mora. A 0 días de mora, yo podría pensar que el valor nominal de ese crédito sigue siendo 10,000, pero a 180 días de mora, el valor nominal de ese crédito será 10,000, pero su valor real ya no es 10,000, será menos de 10,000. Cuanto menos, ese es justamente lo que tenemos que evaluar. Entonces, si nuestra cartera se deteriora, o sea, baja el valor del activo, ese valor del activo tiene que ser cubierto con patrimonio. No puede ser cubierto con pasivos porque nosotros no podemos transferir las pérdidas a los depositantes. Y ese es el concepto básico de la gestión de riesgos. Entre el activo y el pasivo y el patrimonio hay un corte. Los riesgos, las pérdidas que se tienen como consecuencia del proceso de intermediación financiera tienen obligatoriamente que ser asumidas por la institución. No pueden ser transferidas sin
a los depositantes. Y si es que la institución baja su activo y el pasivo permanece constante, porque no podemos transferir esas pérdidas a los depositantes, nuestro patrimonio tiene que bajar, si no, no para por partida doble la contabilidad. Si aquí bajo 10, yo tengo que bajar 10. ¿Y cómo lo bajo? A través del gasto, porque el gasto sí tiene que provisionarse y el gasto me sube, el gasto, la provisión me sube el gasto, me baja la utilidad y esto se compensa con una reducción del patrimonio, pero una reducción de la cartera porque la provisión tiene signo negativo. Entonces baja el activo y baja el patrimonio. Y de esta forma baja también la solvencia. Entonces, en este proceso nosotros tenemos que cuantificar el riesgo de crédito y poder determinar cuál es la magnitud de riesgo de crédito que tiene la institución para de esta forma nosotros poder hacer el ajuste contable a través de la provisión al valor de la cartera y hacer el ajuste contable a través del gasto de la cuenta 44, que reduce la utilidad y la utilidad es una cuenta patrimonial, la afectación patrimonial para que nos cuadre la contabilidad. Si en algún momento perdemos más dinero en nuestro patrimonio, o sea, si perdemos todo esto y nuestro patrimonio está aquí, nosotros somos insolventes y evidentemente la situación de la cooperativa no solamente sería un deterioro, sino que evidentemente significaría que la institución tiene que cerrar sus puertas con todas las implicaciones y con toda la responsabilidad administrativa, civil y penal que eso tiene. No se olviden, sí, si nosotros en algún momento tenemos que, ojalá no llegara a pasar nunca, sí, que enfrentar una liquidación de una institución, toda liquidación se presume fraudulenta. Eso significa que automáticamente la superintendencia manda además de la resolución de liquidación, a fiscalía el expediente y uno tiene que defenderse justamente para evitar ir preso. Y eso no es evidentemente el mejor escenario para ningún administrador, por eso tenemos que hacer una gestión adecuada del riesgo de crédito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros aquí necesitamos, en riesgo de crédito, sí, cuantificar, definir monetariamente cuál es la verdadera magnitud de la pérdida que nosotros debemos evaluar y debemos asignar. ¿Lo estamos haciendo el día de hoy? Sí, lo estamos haciendo el día de hoy. ¿Cómo lo hacemos? Con el cuadrito que ustedes ven aquí. Decimos, aquí tenemos, sí, los días de mora, sí, para cada uno de los segmentos, para crédito productivo, para consumo, microcrédito, vivienda. Esto va cambiando y ha cambiado un montón de veces. A veces teníamos 15 días, después subieron a 30, después bajaron a 7, después volvieron a subir a 15. O sea, esto ha ido modificándose dependiendo de algunos escenarios, lo cual evidentemente hace que se vaya distorsionando nuestro requerimiento de provisión. Hace un tiempo, sí, bueno, no hace un tiempo, exactamente el 1 de enero nosotros tuvimos que bajar del par 60 al par 30 el tema de morosidad, se incrementó la morosidad y eso nos afectó y también seguimos arrastrando algunos temas de incremento de la morosidad y requerimiento de cobertura y provisiones justamente por este fenómeno que en su momento fue una salida para el tema de la pandemia, pero después cuando dimos marcha atrás a la resolución sí significó que algunas instituciones empiecen a reclasificar la cartera a los 30 días y se incremente la morosidad y estemos tosiendo la calidad de la cartera. Nosotros que trabajamos con aproximadamente 130 cooperativas, estamos todos los meses monitoreándoles, viéndoles cómo están las evoluciones, cómo están los parámetros, con los informes gerenciales y demás, y evidentemente estamos evidenciando que el crecimiento de la morosidad en todo el sector financiero es un poco preocupante en los últimos meses, por lo que es muy necesario que nosotros empecemos a introducir algunos criterios de cuantificación de riesgo de crédito más allá de la norma que se encuentra muy vigente, que fundamentalmente tiene que ver con la aplicación, por un lado, de la calificación de riesgo que está en este cuadro en función de los días de mora y la determinación de los porcentajes que está en este otro cuadro, sí, que está establecido para poder establecer el gasto de provisión, la cuenta 44 y después la 1499, que básicamente es lo que nos interesa en la cartera de crédito, la provisión. El aplicar esta metodología, sí, basados exclusivamente en este cuadrito, tiene varios problemas. Quizás el problema más grande y más importante es que nosotros estamos evaluando el riesgo de crédito en una sola variable. ¿Qué variable? La morosidad. Toda la calificación de nuestra cartera se sustenta fundamentalmente por la mora, excepto algunos temas de crédito productivo en donde se supone que nosotros tenemos que evaluar al menos 5 factores, ¿sí? Que son las características, el comportamiento de pago, los colaterales, ¿sí? el perfil de riesgo de las personas y el entorno. ¿Sí? Se supone que tenemos que evaluar para hacer una calificación un poco más
¿sí? menos basadas en un solo criterio de la morosidad. Si bien es cierto ese tema de la definición de los criterios de calificación de activos de riesgos basados fundamentalmente para el segmento del productivo, todavía no están muy claros en la normatividad, todavía nos dejan cierta discrecionalidad ahí, sigue siendo la morosidad el factor más relevante para nosotros decir que una cartera ha mejorado o empeorado. Pero ¿qué es lo que sucede? Y es ahí en donde queremos justamente evaluar. Sí, toda la cuantificación del riesgo de crédito se basa en una variable, los días de mora. Si es que nosotros estamos en mora, contamos los días de mora, definimos el criterio de calificación y nos vamos acá y definimos un porcentaje de provisión, un mínimo y un máximo, y dentro de esas bandas cualquier porcentaje prácticamente es correcto. Sí. Entonces en A2, entre el 2 y el 3, sí, si pongo 2.25, 2.30, 2.40 está bien, si pongo menos de 2 puedo tener una observación, si pongo más de 3 puedo tener una observación básicamente del SRI porque me va a decir que ese es un gasto no deducible. Pero la pregunta es, ¿los días de mora es una buena variable para medir el riesgo de crédito? Y la respuesta es sí, sí es una buena variable, pero no debería ser la única. Y ese es justamente el problema en donde toda la calificación de la cartera basado en la morosidad se nos cae. ¿Por qué? Tomemos un ejemplo. Si yo digo que tengo una persona que tiene 0 días de mora, ¿sí? Ya, pongámosle aquí más bien. Sí, si yo tengo una persona que dice que tiene 0 días de mora, con calificación A1, 0 días de mora, entonces esta persona va a tener una provisión baja, sí, X valor. No nos importa el porcentaje porque eso ha cambiado 100.000 veces y ya realmente sí tenemos que estar regresando a ver las tablas, cuáles son los porcentajes de aumento de la calificación de activos de riesgo para no volver a equivocarnos. Pero bueno, definimos un porcentaje basado en días de mora. Y yo digo que un cliente aún no es un buen socio, es un buen cliente. ¿Por qué? Porque no tiene morosidad y le voy a la provisión. Pero le pregunto, ¿qué pasa si este cliente o este socio A1 con mi institución el día de hoy tiene castigo en otra entidad? Está castigado. La pregunta es, ¿este comportamiento de castigo lo estoy viendo en los días de mora dentro de mi institución? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros nos fijamos solamente en la morosidad. Si la persona está castigada, sí, nosotros no le calificamos con mayor riesgo. Ojo, estoy hablando del proceso de calificación de activos de riesgo. No estoy hablando del proceso de concesión. Porque en concesión sí le vemos todo. Le vemos hasta qué de pata cojea. Le vemos la morosidad, le vemos el comportamiento en el buro de crédito, le vemos los colaterales, le vemos la capacidad de pago, le vemos el entorno, la actividad económica, su capacidad, todo, absolutamente todo le evaluamos, le hacemos inspección, le vemos el buró, le vemos el perfil, toda la información que nosotros podamos tener, sí, la analizamos en el momento de conceder. Una vez concedido, nos olvidamos de esa persona y solo nos basamos en la mora. ¿Cuándo le regresamos a ver a nuestros sujetos? Cuando cayó en mora. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ya cayó en mora la persona, probablemente nos empieza a generar ya pérdidas. Por lo tanto, esas pérdidas ya para nosotros constituyen un incremento del deterioro de la cartera que nosotros no estamos determinando o conceptualizando correctamente en el momento de la cuantificación en el proceso de calificación de activos de riesgo. Entonces, ¿dónde está el castigo? En los días de mora no está. ¿Dónde está la capacidad de pago? Tampoco. Si la persona no tiene capacidad de pago al momento de calificar el activo de riesgo, si está en 0 días con nosotros, no tiene sino una calificación A1. Podrá estar endeudándose en otras entidades para hacer un proceso que se llama de básicamente una bola de nieve, cogiendo una deuda para pagar otra. Si con nosotros está el día, no importa. Para nosotros la calificación es A1. Se supone que es un buen socio. Pero ¿qué sucede? Que el castigo, que la capacidad de pago, que el comportamiento, que el entorno, ¿sí? Que todas estas variables que son importantes al momento de concesión, no le estamos evaluando al momento de poder hacer el proceso de calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Supongamos que todo este es el riesgo de crédito. Este pedacito es la mora. Este otro pedazo, la capacidad de pago, no está en la norma.
Este otro pedazo es el comportamiento, no está en la norma. Este otro pedazo está en las características, no está en la norma. Este pedazo es de los colaterales, no está en la norma. Estamos hablando solo de un pedazo del riesgo de crédito. ¿Cuál es la magnitud de todos estos otros factores? Para nosotros es desconocido porque no estamos haciendo la evaluación, sino solamente en la fase de concesión. Y en la fase de concesión es una fase. Nos falta la administración y la recuperación de la cartera. ¿Sí? Y eso es un poco lo que la resolución 225 pretende evaluar, que no nos concentremos solamente en la concesión, ¿sí? Sino que también nos concentremos en la cuantificación de la recuperación y la cuantificación y la administración de la cartera y posterior recuperación de la misma. Entonces, si el problema es que estamos basados todos nuestros criterios de comportamiento de pago en una sola variable, nosotros debemos arreglar, se puede llamar así, ese problema introduciendo más variables. Por lo tanto, los criterios de calificación de activos de riesgos, no hoy, en un proceso, no creo que sea tan rápido el proceso, llegará en que nosotros tenemos que desarrollar nuestros propios modelos de cuantificación del riesgo de crédito, incorporando más variables: comportamiento, capacidad de pago, colaterales, la cobertura, el entorno económico, etcétera, no solamente en la fase de concesión, sino también en la fase de calificación de activos de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este momento la provisión que hacemos, que es definir un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Totalmente subjetivo, porque si yo puedo poner el 1.5, está bien. Si yo puedo poner el 1.6, está bien. Si puedo poner el 1.7, está bien. Hasta el 1.99 estará bien. Sí, pero definir un porcentaje aquí es subjetivo, en donde definimos un porcentaje y multiplicamos, ¿por qué? Por el saldo de cartera para definir la provisión. Entonces, con este cálculo nosotros vamos a tener la provisión que vamos nosotros a, bueno, no realmente sería la 44, sería la 14.99, sería la provisión requerida, ¿sí? La 14.99, y el diferencial sí sería el gasto de la 44, que nosotros tendríamos que ver cuánto más incrementamos, ¿sí?, nuestra provisión para afectar a resultados. Pero este porcentaje que tenemos aquí es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque si nosotros decimos, por ejemplo, en esta banda, entre 2 y 2.99, ponemos 2.32, está perfecto. Y si yo pongo 2.33, también está perfecto. Y si yo pongo 2.15, también está perfecto. Claro, pero 2.15 es menor cobertura que 2.99, que es más cobertura. 2.15 está bien, 2.99 está bien. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo definir ya un porcentaje mucho más exacto? ¿En función de qué? Del comportamiento de mi cartera. Porque tener la discrecionalidad para poder establecer los criterios de una manera totalmente, digamos, tributaria, porque uno dice, ¿cómo están las utilidades? Súbete, súbete para ver qué utilidades tenemos, o bájate para ver qué utilidades, súbete, bájate. Sí, al final empezamos a jugar con los porcentajes y llega un momento en el cual nos perdemos porque ya no es una cobertura de riesgo de crédito, sino que pasa a ver cuánto es el gasto que yo quiero tener con la finalidad de o pagar menos impuestos o mostrar algo más de utilidades para que la calificadora de riesgo no me baje la calificación. Entonces ya no es un concepto de riesgo de crédito, y es un concepto ya más de carácter tributario, más de un carácter con qué carita quiero mostrar yo el cierre de mi balance, y evidentemente al ser discrecional, sí, eso hace que el comportamiento del riesgo de crédito, que es el tema más importante de administración de nuestra institución, no se base en justamente eso, en el riesgo de crédito. Entonces, ¿qué es lo que dice? Todo esto que decimos aquí se llama Basilea I. O sea, para resumirlo, la calificación de activos de riesgo basado en la mora y basados en el comportamiento fundamentalmente de cómo se encuentra la persona en nuestra entidad, y nada más que nuestra entidad. No nos interesa cómo está en el sistema financiero, no nos interesa cómo está el monto de crédito, no nos interesa si se ha pagado más, si ha pagado menos y todo eso. Evidentemente nos interesa qué cosa, solo si está o no está al día la obligación. Entonces, y viene ya, sí, si el problema para la cuantificación del riesgo de crédito es que es un proceso discrecional, aquí hay un proceso extremadamente discrecional, sí, basado únicamente en la mora, nosotros debemos buscar cómo quitamos esta discrecionalidad y cómo introducimos más variables más allá de la mora. Entonces, ese concepto, sí, es justamente el de Pérez Perada, en donde nosotros, la provisión, esto va a ser la provisión requerida, va a ser igual a una probabilidad de incumplimiento. Ya no es el porcentaje de aquí definido
porque yo quiero poner el 2.5, 2.3, 2.1, 2.8. No, va a haber una probabilidad en función de que del comportamiento histórico de las operaciones por una exposición y por una severidad. La severidad me recoge los colaterales, me recoge la cobertura. Ejemplo, si yo tengo un crédito hipotecario, tengo un colateral. Si es que yo tengo $10,000 con crédito hipotecario, bien constituida una garantía hipotecaria, el riesgo de crédito es menor que si tengo $10,000 con crédito de consumo que no tiene garantía hipotecaria. Por lo tanto, en este caso yo debería provisionar menos. ¿Qué dice nuestra norma? Que provisionemos del 60%. ¿Pero por qué el 60? ¿Por qué no el 65? ¿Por qué no el 70? ¿Por qué no el 90? ¿Por qué no el 40? ¿Por qué no el 99.9% o el 1%? ¿A quién se le ocurrió el 60%? Es un criterio absolutamente discrecional. Entonces, esas discrecionalidades hacen que nosotros nos alejemos de la cuantificación real del riesgo de crédito. Porque no es lo mismo un 60% de un crédito de vivienda, ¿sí?, que el 60% de un crédito de microcrédito con una garantía de un inmueble. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que evaluar, sí, pero como nosotros no tenemos sino solamente una norma que nos dice apliquemos el 60% de la provisión y el 40% nos deducimos, sí, nosotros tenemos que llegar a hacer una cuantificación real, sí, efectivamente, de cómo se encuentra nuestra recuperación de la cartera para poder ver cuál es la acción efectiva de la cobranza y de esta forma determinar la severidad de las operaciones. Y también la probabilidad de incumplimiento, en el cual este es el porcentaje de provisión requerido, que ya no va a ser un porcentaje discrecional, sino un porcentaje basado ¿qué? En el comportamiento histórico de mis calificaciones de riesgo. Hasta ahí lo que nosotros estamos buscando es la forma de cómo vamos a intentar cuantificar el riesgo de crédito y determinar un nivel de monto de riesgo de crédito basado fundamentalmente en que el porcentaje de provisión requerido, que va a llamarse probabilidad de incumplimiento, sea un cálculo estadístico con serie temporal de información de los comportamientos de nuestras calificaciones de riesgo previo. De esta forma, vamos a establecer un porcentaje X para cada una de estas bandas, ya no basado en el criterio subjetivo del comité o de la gerencia, del CAIR o de la gerencia, sino en la evidencia de cuál ha sido el comportamiento de migración de rating de cada uno de nuestros individuos. Entonces, la provisión requerida será reemplazada, no hoy, en algún momento. Eso habrá que ver cuando la superintendencia así lo determine, después de hacer muchos análisis, muchos escenarios, mucha evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando todos nos acostumbremos a hablar de pérdida esperada, no creo que eso sea tan rápido, pero en algún momento la provisión requerida será un cálculo de pérdida esperada y nosotros empezaremos a provisionar por nuestra pérdida esperada y ya no simplemente la aplicación de una norma subjetiva en donde ponemos unos porcentajes y unos pesos, sí, determinados por alguien que no necesariamente reflejan la realidad de nuestra institución. Sí, porque no es lo mismo, por ejemplo, la cooperativa X, que es rural, que está, qué sé yo, en una provincia pequeña, sí, en un cantón pequeño, que una cooperativa gigantesca que tiene cobertura nacional y que está en el segmento 1 con 100 oficinas. Sí, pero los criterios de calificación de activos de riesgo son exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Todos tienen que aplicar la misma tabla. La pregunta es ¿por qué? Si el perfil de riesgo es distinto. Entonces, todas esas simplificaciones que se han hecho con la finalidad de poder establecer criterios de calificación nos alejan de la realidad. Y tenemos una provisión normativa X. La pregunta es, nuestra provisión normativa X, basado en este cuadrito, basado en este cuadro, o sea, basados en este cuadro de aquí, sí, es la que necesita la institución basado en el comportamiento histórico de nuestros socios deudores, es lo que justamente queremos evaluar con el riesgo de crédito. Sí. Entonces, lo que vamos a evaluar es definir una probabilidad de incumplimiento, definir una exposición y definir una severidad para establecer la pérdida esperada de nuestras operaciones. Sí. Espero que esta primera parte introductoria haya estado clara. Lo que vamos a nosotros a calcular es la provisión requerida basada en comportamientos históricos, ya no basados exclusivamente en el criterio subjetivo de un comité o de una persona que determina el porcentaje requerido. Ahora, ¿cómo se hace eso? Justamente eso es lo que hace el software. ¿Sí? Y vamos a evaluar cómo se calcula y cómo se evalúa y cómo se calcula
¿sí? Toda la información de las matrices de transición, del cálculo de la probabilidad de incumplimiento, la exposición y la severidad para calcular la pérdida esperada. Primer supuesto, la pérdida esperada realmente es un concepto. Sí, veámosle de esta forma. La pérdida esperada ya de una manera súper bien manejada, súper bien estructurada, súper bien definida, debería ser a partir de la de un modelo estadístico, probablemente un modelo de regresión logística binaria, puede ser un modelo algo más sofisticado de redes neuronales, inteligencia artificial, ni me metería yo porque este tema sí está un poco más verde el asunto, pero un modelo de regresión en donde yo ponga lo siguiente. Voy a introducir aquí, sí, en donde el riesgo de crédito sea una función de los días de mora, sea una función de la capacidad de pago, sea una función de el comportamiento de pago, sea una función de ¿sí? El perfil de riesgo de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que el riesgo de crédito va a ser una ecuación en donde dirá 0. Tanto, 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 ¿sí? 00x, la mora, más menos 0.000 algo, la capacidad de pago. O sea, hay que definir qué variables son estas, más menos no sé cuánto, un coeficiente por el comportamiento de pago, etcétera, 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 en donde tenga yo una función estadística, en donde el resultado de esta función sea una calificación A1, A2, A3, etcétera, 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 de E. Llegar a esta ecuación estadística realmente es un trabajo gigantesco. Empezando, porque para llegar a esta ecuación necesitamos información estadística que no solemos disponer, porque no está actualizada. Tenemos la morosidad, sí, actualizada, porque esto está en la C02, pero la capacidad de pago, yo le hice la evaluación de la capacidad de pago al momento de la concesión de crédito, pero supongamos que es un crédito de 10 años y han pasado 7, hace 7 años esa capacidad de pago, ¿cómo estará el día de hoy? Tengo variables de capacidad de pago probablemente totalmente desactualizadas. Tengo variables de comportamiento de pago, sí, pero mi buró de crédito yo lo tengo que digitar. Yo necesitaría el buró de crédito, un archivo batch, TXT, con todos mis registros mensuales, y eso me va a encarecer durísimo el proceso, porque el buró de crédito va a sacar la cabeza, se le puede empezar a pedir todos los meses que me envíe la evaluación de capacidad de pago y de comportamiento en el buró de crédito de todo el sistema. Entonces se me complica definir esta ecuación. Si bien es cierto, esta ecuación, esta puede ser una regresión logística binaria, pero puede ser también un discriminante, pero puede ser también una red neuronal, puede ser un árbol de decisión, cualquier ecuación que estadísticamente sea representativa, es el trabajo estadístico, sí, y quién me va a hacer esa ecuación, y quién va a hacer ese cálculo, y eventualmente eso puede costar un ojo en la cara porque necesito meter un matemático, necesito meter a alguien que esté trabajando con estas ecuaciones, necesito tener toda la información actualizada disponible, necesito que auditoría me certifique que la información es correcta, que está actualizada, que todo se cumple, y eso puede ser bastante complicado. Entonces, llegar a en donde voy a tener una calificación interna, una calificación propia que se llama IRB, que es básicamente un modelo de calificación propio, es probablemente un paso posterior. ¿Cuándo? 1 año, 2 años, 3 años, trabajando ya sobre bases de datos, sí, que tengamos información. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando con las cooperativas, les decíamos, mándenos la C02 para cargar. Y muchas de las cooperativas ni siquiera tenían archivada la C02, cuando se supone que la C02 es donde está mi cartera. ¿Cómo no voy a tener yo esa información? Simplemente se reseteó el disco duro, no lo encontraron, no lo actualizaron. Como mandaban solo la superintendencia, el objetivo era mandar a la superestructura y olvidarnos ya básicamente de esa información. Nadie tuvo la precaución de cuidar esos datos, nadie tuvo la precaución, no digamos nadie. No hubo la precaución en algunas instituciones, no digo en todas, unas han sido muy bien organizaditas y muy bien, sí, pero otras no han sido tan bien organizaditas y la información no estaba bien, no estaban en los formatos, no tienen los datos, les tienen saltados los meses, no tienen, porque la norma nos pide 36 meses de información, ¿no? Mínimo. Y ahí tenemos problemas de que estamos ahí intentando ver cómo parchamos o cómo parcha la institución los balances. Sí, a veces C02 que no cuadraban contra la contabilidad, esta cosa decíamos, ¿y qué hicieron? ¿Reprocesaron? Y cuando preguntábamos, ¿y por qué reprocesaron? Simplemente reprocesaron el balance, pero no reprocesaron la C02. O reprocesaron la C02 y no reprocesaron balance. O sea, ya nadie se acuerda después de algunos años buscando esos datos. Entonces, con todas esas inconsistencias, pensar que vamos a tener un modelo estadístico el día de hoy, yo lo veo bastante optimista, por no decir muy irreal. Sí, entonces, evidentemente, no podemos nosotros entrar todavía en estos conceptos de hacer y construir modelos propios. Si lo pueden hacer, en buena hora, pero será con alguna consultoría muy costosa. Pero hacerlo ya masivamente
todas las instituciones sin meter recursos, lo vemos muy complicado. Muy complicado, porque no existe en este momento la capacidad de muchas instituciones para tener esa información confiable. Y este no es un tema estadístico, no es que tiene que venir un matemático y decir, tomen, esta es la ecuación. Tiene que demostrarme que esa es la ecuación, tiene que hacer pruebas estadísticas, tiene que hacer backtest, tiene que hacer estrés test, tiene que hacer todos los análisis para yo decir, sí, esta es mi ecuación. Esta ecuación sí me representa. Sí, porque no es un tema de fe, no es decirles, esta es la ecuación que ustedes tienen que cumplir y simplemente es lo que tienen que hacer. No es un acto de fe el riesgo de crédito. Y cuando alguien les dice que esto es sencillo, sí, desconfíen. Probablemente nunca lo haya hecho, porque esto es bastante complicado. Sí, pero bueno, tenemos que dar una solución. O sea, no podemos nosotros cruzar los brazos y después de 1, 2 años o 3 años decir, vamos a tener un modelo propio de riesgo de crédito después de 3 años. Pero y mientras tanto, ¿cuál es nuestra pena esperada? Y mientras tanto viene la superintendencia y me manda un montón de requerimientos que ya han recibido ustedes, muchos de ellos, donde dice, ¿dónde está mi pena esperada? ¿Dónde está mi probable incumplimiento? ¿Está mi exposición? Y nosotros no tenemos nada que mostrar. Sí. Entonces, no podemos cruzarnos de brazos y decir, mi información no es adecuada, por lo tanto no puedo tener un modelo interno. Hay otros caminos, un poquito más prácticos, y eso es un poco lo que nosotros hemos establecido en el software Delton, pero la forma más práctica para que esto funcione, con debido sustento y con toda la parte técnica muy bien sustentada, pero siempre definiendo fases. Por lo tanto, a pesar que en este momento estemos librando el software de riesgo de crédito, el tema de riesgo de crédito todavía tiene que seguirse fortaleciendo, mejorando y estructurando a lo largo del tiempo, y pasarán algunos años, probablemente hasta tener unos modelos ya propios de construcción estadística de todo lo que significa la gestión de riesgo de crédito. O sea, no es que ya tenemos un reporte y hasta aquí llegamos. No, esto recién empieza. Y después terminará, en algunos años terminaremos realmente de tener todo, absolutamente todo lo que pide la normativa internacional de riesgo de crédito, que es, entre otras cosas, modelos propios basados en información confiable de las instituciones. La pata que cogíamos es que nuestra información no es confiable, o está desactualizada, o fue confiable en su momento, pero ahorita está desactualizada y no refleja la realidad de las instituciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Sí, entonces, si es que no podemos tener un modelo estadístico con toda la disposición matemática y demás cuestiones, en la mayoría de los casos, hay algunos que sí lo podrán hacer, no hay problema, perfecto, si lo pueden hacer, claro, son entidades que tienen 10, 15 personas en riesgo, o sea, pueden tener todo el área de riesgos con matemáticos, estadísticos y demás, pero no son todos los casos, más bien son las excepciones. Tenemos nosotros que definir una calificación de riesgo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es ver cómo migra, o sea, cómo definimos un porcentaje de provisión requerido, ¿sí?, para cada calificación de riesgo, A1, A2, A3, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos aquí definir un porcentaje, por ejemplo, 0.3%, 0.7%. O sea, este porcentaje que está aquí, ¿cómo lo vamos a definir? A través de lo que se conocen como matrices de transición de rating. Sí. Y aquí vamos a ver una matriz. ¿Qué es una matriz de transición de rating? Una matriz de transición de rating es la evaluación y la constatación estadística de cómo ha migrado la calificación de riesgo de un individuo en un horizonte temporal. La calificación, el horizonte temporal es un año. Entonces yo necesito evaluar cómo ha migrado la calificación de riesgo de cada una de mis operaciones de crédito luego de un año. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya un trabajo fuerte. Tenemos que decir, vamos a hacer la prueba de incumplimiento, que significará cómo se encuentra una operación de crédito. Pongamos una fecha, el 31 de enero del 2019. ¿Cómo? ¿Qué calificación de crédito de riesgo tenía esa operación el 31 de enero del 2020? Y los que han migrado, ¿sí? Vamos a ver, pongámosle así. Copiamos el print de pantalla y aquí le vamos a poner. Y los que han migrado, ¿sí?, de una calificación inicial al E, ¿sí?, los que han migrado de una calificación inicial al E es lo que vamos a buscar. Entonces, este A1E constituye la probabilidad de incumplimiento. ¿Por qué? Porque consideramos a la calificación E el incumplimiento y el default. Entonces, la prueba de incumplimiento del A1 quiere ser el número de individuos que migraron, en este caso,
31 de julio del 2022 contra 31 de julio del 2023, que empezaron siendo A1 en julio del 2022 y terminaron siendo E en el 2023. Entonces, son 3 individuos para 1.566 individuos que empezaron siendo A1. Esto es igual, vamos a nuestro Excel que está aquí, al 0.19%. Entonces, la probabilidad de incumplimiento es del 0.19%. Por lo tanto, este porcentaje pasa a ser nuestra provisión requerida en el periodo julio 2022, julio 2023. Voy a repetir. Sí, nosotros necesitamos definir un porcentaje de provisión requerida, que no sea porque a alguien se le ocurrió poner un porcentaje subjetivo, sino que necesitamos ver cuántos individuos hicieron default. ¿Qué significa el default? Incumplieron el pago. ¿Cuántos individuos no honraron sus obligaciones? ¿Cuántos individuos nos generaron la pérdida total? ¿Y cuál es la pérdida total? La calificación E. ¿Por qué? Porque con E tenemos que provisionar el 100%. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se calcula? Ponemos aquí, ¿dónde está nuestro Excel? Ponemos aquí la estructura C02 de un mes, en este caso 31 de julio del 2022. Y después hacemos la C02 de un año, 31 de julio del 2023. Y vamos, sí, determinando cuál era la calificación inicial del individuo de todas sus operaciones. Sí, aquí tenemos en el mes 1 3.313 operaciones. Sí, y vemos cuál es la calificación final. Y decimos, este individuo empezó en A1 y terminó en A1. Por lo tanto, el momento de la matriz va a contabilizarse aquí en el A1. ¿Sí? Este otro individuo, cojamos este, empezó en B2 y terminó en E. Entonces, este individuo empezó en B2 y terminó en E, será uno de estos 6 de aquí. Este otro individuo empezó en A3 y terminó en E. Entonces, empezó en A3 y terminó en E, será este individuo y será esta calificación acá. Y así hacemos con todas las combinaciones de calificación. A1, 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 A2, A1, A3, A1, B1, A1, B2, etcétera, etcétera, etcétera. Con una condición. ¿Cuál es la condición? Que el individuo tiene que estar al inicio, por número de operación, y al final de la serie temporal. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ver cómo han migrado los individuos de calificación de riesgo. Pero puede ser que muchos se precancelen o se cancelen en el medio y ya no entran en la evaluación. Y en la C02 de julio entrarán muchos que se concedieron en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y no estarán en la C02 inicial del individuo. Entonces tenemos que hacer un trabajito mes por mes y decir, estos individuos son los que esperaron esta calificación, estos son la calificación final, y lo que hacemos aquí en la matriz es contar cuántos individuos empezaron en una calificación, cuántos terminaron en la calificación final, y a través de este conteo calculamos los porcentajes, que no es sino básicamente, si es que, por ejemplo, empezaron 1.566 individuos en A1 y terminaron 1.462 individuos en A1, el 93.33% mantuvo su calificación A1. Aquí empezaron 100 y terminaron 44, el 44% empezaron en A2 y terminaron en A1. Esta es la calificación inicial y esta es la calificación final. Esta es la inicial 2022 y esta es la final. Entonces, hacemos una matriz en donde vamos viendo individuo por individuo, sí, mes por mes, periodo por periodo, cómo van migrando de calificación de riesgo los individuos. Y este es el vector de incumplimiento, que este es el porcentaje de provisión requerida que nosotros vamos a querer determinar. En donde nosotros digamos, esta provisión que está aquí necesita el 0.19% de ¿qué? Del saldo de la cartera. ¿Por qué? Porque el 0.19% de los individuos que empezaron en A1 hicieron default
sí, luego de un año. Entonces, primerito, hacemos una calificación y una matriz de transición. En este caso, julio 2022 con julio 2023. Hasta ahí lo que estamos haciendo fundamentalmente es determinar cuál es el comportamiento de pago que tiene nuestro individuo al momento de determinar la migración de rating. Pero este es de julio del 2022 y julio del 2023. La pregunta, ¿un mes es suficiente para decir que esta es la matriz de transición de la institución? No. ¿Por qué? Porque julio tiene su estacionalidad. No es lo mismo que agosto, no es lo mismo que septiembre, no es lo mismo que marzo, no es lo mismo que abril. Entonces no podemos basarnos en la calificación de un mes. Tenemos que hacerlo esto 36 meses. Y es ahí en donde ya sin software no salimos. Para poder determinar la probabilidad de incumplimiento de un mes, necesitamos 33 matrices de transición individuales anteriores. En donde, en este caso, si esta es la matriz de transición de este mes, necesitamos sumar los 36 matrices de transición previa. Por eso es que le decíamos a nuestras cooperativas, necesitamos mínimo 48. ¿Por qué 48? Porque son 36 con horizonte de 12 meses. Por lo tanto, son 48 C02. Sí. Porque la norma nos pide que nuestra pérdida espera, que nuestros modelos y nuestro comportamiento mínimo maneje 36 meses de información. Entonces, la matriz de transición es la sumatoria acumulada de 36 matrices individuales de un mes, y es una media móvil. Si es julio 2022, si es julio 2023, realmente la primera matriz empieza en agosto 2019. Agosto 2019, agosto 2020. Septiembre 2019, septiembre 2020. Y así sucesivamente, mes por mes. Sumamos todos los individuos, ¿sí?, de todas las calificaciones, y después sí calculamos la matriz de transición de este mes, y esta sí es nuestro vector de incumplimiento con el que nosotros vamos a trabajar nuestra matriz, pero nuestro cálculo de PER esperada. Por ahí tenemos preguntas, después les terminamos, al término del tema veremos las preguntas. Sí, porque queremos explicar todo el tema de PER esperada, que ese es básicamente el objeto de esta reunión, cómo está programado el software Delton, el cálculo de la PER esperada. Por lo tanto, son 36 meses de información. Claro, el software, ¿qué es lo que hace? Coge y acumula mes por mes, suma, acumula este periodo de acá y tiene la evaluación de los últimos 36 meses, viene el nuevo mes y suma el 35 meses más el último mes y me calcula una matriz de transición acumulada, y esta matriz de transición acumulada es la que nosotros vamos a definir como porcentaje de provisión requerida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a nuestra explicación acá conceptual. Aquí, suponiendo que este fuese el cálculo ya final, esta cooperativa no necesita el 1% del 1.99, tiene el 0.33% de la cartera A1. Y entre el 2 y el 2.99 necesita el 1.89, y aquí tiene entre el 3 y el 5, necesita 4.61, y así, entre, por ejemplo, B2 necesita el 10.90, entre C1 necesita el 16, el 24 y el 82. Entonces ya vamos a definir ya no un porcentaje basado, ¿sí?, en el criterio subjetivo del mínimo y el máximo, sino un porcentaje basado ¿en qué? En el comportamiento histórico de nuestros individuos. Que no es lo mismo que tener un dato basado exclusivamente en un criterio subjetivo con unos pisos y techos de la institución. Entonces, de esta forma tenemos el primer componente, el componente de la probabilidad de incumplimiento. Y esta será la probabilidad de incumplimiento. Vamos a ponerle aquí, es la probabilidad de incumplimiento para la provisión de julio del 2023. 2023. Entonces, esta es nuestra matriz de transición con la probabilidad de incumplimiento de julio del 2023. Ese es un cálculo, pero son tres cálculos. La probabilidad de incumplimiento,
la exposición y la severidad. La exposición, no nos complicamos la vida, va a ser el saldo de la cartera, igual por saldo contable, para tener cuadro contable, si no después no podemos cuadrar. Entonces ahí no hay problema, utilizamos el mismo criterio del día de hoy. ¿Cuál es el criterio del día de hoy? Sí, ¿cuál es el porcentaje? Bueno, pues cuál es el saldo de la cartera que nosotros vamos a requerir o provisionar, que básicamente va a ser el mismo saldo contable que estamos aplicando el día de hoy. Por lo tanto, este aquí es el saldo contable en función de cada calificación de riesgo y no tendríamos problema por ese saldo. Ahora nos vamos a la severidad. ¿Cómo se calcula la severidad? ¿Qué es la severidad? La severidad es el porcentaje de pérdida efectivo que nosotros vamos a tener del saldo total de nuestra cartera luego de ejercer las acciones de cobranza, entre ellas la ejecución hipotecaria. Si tuviésemos algún activo o si tuviésemos algún bien que poder ejecutar. ¿Cómo se calcula? Aquí tenemos el cálculo de la severidad. Tomamos, por ejemplo, aquí, en julio del 2022, las operaciones que empezaron como E en julio del 2022. Y tenemos que ver cuál es el saldo final de esas operaciones en julio del 2023. Entonces, supongamos, esta operación, la 13961, empezó con un saldo de $2,369.52. Después de un año, terminó en $1,151.31. Por lo tanto, si tuve yo un saldo inicial de $2,369 y un saldo final de 1,151, la recuperación de esta operación va a ser la diferencia. Aquí sería 8, aquí sería 1, aquí sería 2, $1,218 para esta operación. El porcentaje de recuperación para esa operación será 1,218 dividido para 2,369, que es el saldo inicial, y tengo mi porcentaje de recuperación de esa operación. Pero eso tengo que hacerle operación por operación, individuo por individuo, sí, y de esta forma sacar mi severidad. Entonces sumamos todo el saldo inicial, que es el saldo que está aquí, y resto con el saldo final que está acá, y tengo mi recuperación. Mi recuperabilidad no es sino la división del saldo de la recuperación menos el saldo inicial, y tendría mi severidad, que se llama bruta. ¿Qué significa la severidad bruta? La severidad que se tiene antes de ejercer costos de recuperación. Claro, aquí, para tener ya un cálculo más preciso, deberíamos tener el valor de los costos de cobranza. Desgraciadamente los costos de cobranza no los tenemos, al menos no los tenemos bien costeados, porque hay muchas instituciones que en este campo que deberían poner el costo, dejan en cero. No sé si no están cobrando, porque aquí debería estar los gastos de recuperación y todo eso, o no sé si no lo están registrando o no están cobrando. Pero aquí tenemos los gastos de recuperación de la cartera y los gastos de recuperación de la cartera vencida, los gastos judiciales. Y esos datos no están bien cuantificados por instituciones. Entonces ya tienen ustedes otro trabajo que hacer. Empezar a llenar bien la C02 y tener bien los datos de recuperación de la cobranza. Porque no es posible de que no tengamos costos. En muchas entidades hemos visto que esos campos están reflejando en cero. Entonces, si queremos tener una recuperabilidad efectiva, necesitamos gastos reales de cobranza, que no los tenemos el día de hoy. ¿Sí? Entonces, aquí necesitamos la estimación de la recuperabilidad, y lo que hicimos nosotros fue un poco una estimación en donde decíamos cuál es el total de ingresos que tiene la institución, cuáles son los ingresos que tiene la institución basados en la intermediación financiera, y tenemos el porcentaje de intermediación financiera. Aplicamos sobre esa cuenta 45 el gasto total de intermediación financiera, y vamos a dividir cuánto nos está costando la cartera en E, la cartera de más de 180 días de mora. ¿Cuál es el porcentaje de la cartera de más de 180 días del total de la cartera? ¿Y cuál es el porcentaje que nosotros deberíamos tener en ese gasto de cobranza? De esta forma, lo que queremos es estimar cuál es un valor aproximado. Ojo, aproximado. No tenemos los datos en la base de datos real, sino sería un dato un poco más real, de cuánto me está ejerciendo la cobranza de estas operaciones de crédito. Exactamente de estas 27 operaciones. ¿Cuánto me costó recuperar $50,000? ¿Sí? Entonces, sacamos todas aquellas operaciones que eran calificación E, más de 180 días. Le vemos cuál es el porcentaje total de cobranza y aplicamos
una recuperación sobre el saldo de la cuenta 45. Entonces decimos, perfecto, aquí tenemos una estimación, $1,364 en promedio, con este modelo, con esta estimación, me ha costado la gestión, la recuperación, a veces les llamo, a veces no les llamo, a veces le visito, a veces no le paro ni bola, a veces me olvido, pero en promedio la recuperación, y si eso le multiplico por 12 meses, este es un saldo que tengo que restarle a mi recuperabilidad para tener mi recuperabilidad neta, porque la severidad tiene o debería ser lo que recuperé, que son los saldos, la variación de los saldos, menos lo que me costó, porque cobrar me costó, no es gratis, y tener mi recuperabilidad neta. Entonces al final tenemos una recuperabilidad neta, al final tenemos una recuperabilidad, y esta recuperabilidad neta que se encuentra aquí, tenemos que hacerle de los últimos 36 meses, igualito que lo que hicimos en la prueba de incumplimiento, para sacar una severidad promedio. ¿Sí? Entonces, no es que simplemente se calcula la severidad de ese periodo en ese momento, sino que se tiene que calcular la severidad en la pérdida esperada de ese periodo de información. Entonces, ya tenemos los tres componentes. Tenemos la exposición, que es el saldo contable, la probabilidad de incumplimiento, que es la matriz, sería la probabilidad de la matriz de transición promedio de los últimos 36 matrices de transición, y la severidad, que es la severidad promedio de los últimos 36 meses de severidad promedio que tengan información. Claro, aquí si queremos meterle más cuchara, tenemos que ver temas de estacionalidad, tenemos que decir que la severidad promedio no es la misma la severidad de hace 3 años que la severidad de hace un año, tenemos que ver el comportamiento, o sea, podemos complicarnos la vida lo que ustedes crean pertinente, pero ahorita no les sugiero que nos compliquemos más, porque solamente hacer estos cálculos ya por sí mismo tienen, sobre todo su trabajo manual y su trabajo de complicación operativo bastante grande. Por lo tanto, la pérdida esperada no es sino va a ser, sí, la probabilidad de incumplimiento, que es y aquí la aplicamos ya toda la C02 de julio del 2023. Entonces vemos la calificación de riesgo del individuo, aquí está todas las operaciones C02, porque tiene que tener cuadre contable, o sea, si yo sumo esta exposición tiene que cuadrar contra la 14 bruta, no neta, 14 bruta. Sí, no vamos a hacer la provisión sobre la neta, sino sobre la bruta. Entonces aquí tiene 30 millones, esos 30 millones tiene que ser lo que está en el balance. Sí, y aquí tengo la prueba de incumplimiento. Te digo, si la calificación es A1, la prueba de incumplimiento, ¿cuál es? 0.33. Por lo tanto, aquí va 0.33. Si la calificación es A2, la prueba de incumplimiento es 1.89, es 1.89. Vamos a buscar otra. Aquí, si la calificación es A3, la probabilidad de incumplimiento es 4.41 y aquí va 4.41. Entonces multiplico el saldo de cartera por la probabilidad de incumplimiento y por la exposición y por la severidad promedio, que es el 54%, y esta es la provisión requerida de esta operación. La sumatoria de todo esto es la provisión requerida que la institución debería tener como mínimo, ojo, como mínimo en la 1499, para nosotros poder saber si tenemos o no tenemos la suficiente cobertura por concepto de riesgo de crédito. Entonces, claro, hacer esto a mano, tendrás, sí, y para eso tenemos el informe gerencial del software de riesgo de crédito, que es el que está aquí, que les va a salir y todos ustedes se van a familiarizar con este reporte. Aquí tenemos el número de operaciones, saldo por vencer, saldo no devenga, saldo vencido, la exposición, la cartera en riesgo, tanto en demanda, tanto en castigo, etcétera. Todos son datos cobrances. Y les decía, no, tenemos 0 en cobranza, 0 en judiciales. Esto no debería ser así. Debería haber valores. Si no estoy cobrando, estoy dejando de tener un ingreso de la 54. Y si estoy cobrando, no estoy reflejando en la C02. O sea, no podría tener 0. Pero esta institución así lo tiene. Entonces aquí tenemos los saldos de cartera y acá abajo tenemos ya la probabilidad de incumplimiento. Este es el informe gerencial que les sale en el software, y aquí viene la ventaja del software, todo con un solo clic. ¿Sí? Entramos, cargamos toda la C02, claro, nos demoramos bastante en cargar porque tiene que hacer muchos cálculos, y después entramos acá y pedimos el informe gerencial de pérdida esperada, ponemos el día, ponemos la fecha, y todo el trabajo que ustedes a mano tendrían que hacerlo en días, el software se encargará en unos 10 minutos de mandarles un mail, porque les va a llegar por mail el reporte. ¿Qué reporte? El que está aquí. En donde nosotros vamos a llegar a este cuadrito, que es el cuadrito de acá abajo, en donde está la pérdida esperada, y aquí tenemos número de operaciones, la probabilidad de cumplimiento ponderada, la exposición, la severidad y la pérdida esperada. Este es el valor.
que comparo contra mi provisión, y en este caso, esta institución X tiene una deficiencia. Aquí tenemos que ver cómo vamos manejando los conceptos, ¿no? No sé si llamar deficiencia o le falta provisiones para llegar a cubrir su pérdida esperada. Puede ser, puede ser, puede ser que sea suficiente la provisión que tenga basado en la norma, en esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Basarse solamente en la foto del cierre del mes no es suficiente. Tenemos que ver el historial, el comportamiento y la migración de rating. Por lo tanto, esta institución debería tener $800,000 más de cobertura. Y es ahí en donde nosotros, a partir de eso, empezamos ya a buscar y tomar provisiones. Porque esta cooperativa o esta entidad le iba bien, pero los últimos 6 meses se nos cayó en la peor esperada, porque tenía un exceso. Tenía un déficit, después tuvo un exceso y después se volvió a caer. Y eso ya lo vamos a ver acá. Entonces, aquí ya tenemos los datos de la peor esperada. Y es ahí en donde nosotros ya debemos empezar a tomar decisiones para justamente empezar a evaluar y analizar. El software sí me permitirá, todavía no lo hemos liberado completamente, ver qué individuos son los que más peor me están generando información, porque en el software ya tenemos, y esto es algo que también nos ha generado bastante trabajo que realizar ya cubos de información. Ya tenemos el BI de riesgo de crédito, en donde tenemos ya todos los cálculos de las pérdidas esperadas y podemos filtrar por oficina y podemos filtrar por tipo de crédito y podremos exportarle a Excel y a PDF y saber cómo están, sí, básicamente nuestras oficinas y nuestros segmentos de crédito en pérdida esperada y después saber qué individuos son los que están aquí, porque esto es justamente lo que nosotros queremos evaluar. ¿Cuáles son las operaciones que nos están generando pérdidas que el día de hoy nosotros no estamos visualizando? Entonces, ya tenemos todo el cálculo ya estructurado y definido directamente en el sistema, ¿sí? Y con el BI de riesgo de crédito, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a tener todos los datos de la cartera, de la calidad de la cartera, de la exposición, de la severidad de la pérdida esperada, ya vamos a tener toda la información, además del reporte Excel que todos estamos un poco acostumbrados. O sea, ya son cubos de información para filtrar y saber por oficina y por tipo de crédito, y la combinación tipo de crédito, oficina y calificación, que son básicamente las variables más representativas que son las que nosotros queremos evaluar y analizar. Entonces ya vamos a tener esa posibilidad nosotros de ir evaluando por cada uno de los segmentos, por cada uno de los productos, justamente para tener una idea clara de cuál es realmente nuestro riesgo de crédito. ¿Por qué? Porque necesitamos de esta información para tomar decisiones. Sin estos datos no podemos tomar decisiones adecuadamente y tenemos que estimar y calcular y determinar la probable cumplimiento de exposición y severidad en cada uno de esos elementos. Adicionalmente, para terminar, antes de las preguntas, adicionalmente el software les va a entregar las cosechas, las cascadas que nos pide la normatividad. Aquí están todas las cosechas, ya están todas las cascadas, ¿sí? Los porcentajes de recuperación de cobranza, un porcentaje de recuperación de cartera. Aquí tenemos ya el porcentaje de recuperación de cartera que nos va a permitir saber cómo está nuestra gestión de cartera, nuestra gestión de cartera acumulado, ¿sí? Vamos a tener un reporte de colocación de crédito en donde tomamos la información de la C01 y vamos haciendo reportes de colocación de crédito para ver cómo vamos colocando las operaciones, cuántas operaciones hemos colocado y cuántos hemos hecho en la serie temporal de colocación y cuál es la recuperación que tiene cada uno de esas cobranzas y si es que se está haciendo dura la recuperación o no en función de lo que nosotros considerábamos como los valores estimados. Tenemos las cascadas, que también es otro componente que también tiene que nos pide la norma, en donde ya está evaluado y gestionado. Igual, 36 meses de información de matrices de transición para ver cuántos suben de calificación, cuántos mejoran, cuántos empeoran y cuántos se mantienen. Evidentemente, si van empeorando, eso va mal, si es que van mejorando, mucho mejor, y vamos haciendo una evaluación de la calificación de riesgo de cada uno de los individuos. Sí, y también precancelación de créditos y renovación de los créditos que vamos a tener, que son básicamente indicadores que vamos a necesitar posteriormente para lo que son brechas de liquidez para los reportes de riesgo de liquidez. Pero el objetivo final era llegar a determinar esto, la pérdida esperada, que es el resultado de la probable incumplimiento que tiene que nacer de la migración de transición de 36 matrices de riesgo de los últimos 4 años, porque son 4 años con 36 matrices con horizonte temporal de 12 meses, son 4 años, por la exposición que constituye el saldo de cartera y por la severidad que constituye el porcentaje efectivo de recuperación de las operaciones que hicieron default, restando un valor neto de cuál es el costo de recuperación estimado para sacar una severidad neta. Este valor debemos compararlo
mes a mes contra nuestra provisión requerida. Y si es que tenemos una brecha negativa, quiere decir que nos falta provisión, tendremos que ver cómo nosotros podemos ajustarnos para mejorar la calidad de cartera. Si nos sobra provisión, no tenemos ningún impacto y realmente tendríamos la suficiente cobertura para irnos un paso más allá de la norma basado solamente en los días de mora. Aquí tenemos las matrices de transición, aquí tenemos por oficina, aquí tenemos por producto, por segmento de crédito, las probabilidades de incumplimiento. Si el problema de incumplimiento se está complicando, la cosecha con calificación E, si se va complicando la calificación de riesgo, entonces aquí sí ya, si la probabilidad de incumplimiento se va haciendo más dura, menos dura, si va mejorando, entonces evidentemente eso nos va a dar a nosotros una pauta de cómo se encuentra nuestra calidad de cobranza. Por ejemplo, aquí esta cooperativa ha mejorado, estaba antes un poquito peor, ahorita está bastante mejor, ¿sí? Y aquí tenemos ya el impacto económico en el caso de que existan deficiencias de provisiones. Adicionalmente, tenemos un cálculo de pérdida inesperada basados en comportamiento histórico, como con modelos de Monte Carlo con simulación de 5.000 individuos, ¿sí? Para determinar una pérdida inesperada. Y esta pérdida inesperada, en última instancia, al 99% debería ser el porcentaje mínimo de capital que la institución debería tener para cubrir sus riesgos de crédito. Todo esto se encuentra en la nota técnica que les enviamos a todos ustedes. Todos tienen la nota técnica, todos tienen el manual. Básicamente lo que tenemos que empezar es usar el software. Aquí aprendiste el cálculo de la pérdida esperada para evaluar si la cooperativa tiene o no la cobertura necesaria para cubrir su riesgo de crédito de acuerdo con la metodología según la Resolución 225 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Nos vemos en el siguiente taller. Elton, tu mejor opción.